Bienvenidos al canal de YouTube CómoAprenderMás.com. Los invitamos a que se suscriban y que visiten la página web www.comoaprendermas.com. En este tutorial se explicarán dos ejercicios sobre el porcentaje de rendimiento de una reacción química. Veamos el primer ejemplo. Calcular el porcentaje de rendimiento de la reacción química en donde reaccionan 25.25 gramos de nitrato de potasio originando 11.025 gramos de ácido nítrico. Recordemos el concepto de porcentaje de rendimiento. Dice que es la relación expresada en porcentaje entre la cantidad de producto obtenida experimentalmente, que es la cantidad real, y la cantidad de producto que se aprecia en el cálculo estequiométrico de la ecuación de la respectiva reacción química. Esa es la cantidad teórica. Y se plantea esta fórmula. Porcentaje de rendimiento es igual a la división entre el rendimiento real y el rendimiento teórico de una reacción química multiplicada por el 100%. En esta tarjeta aparece el tutorial sobre porcentaje de rendimiento. Invitamos a que lo visiten. Recordamos que siempre el rendimiento real será menor que el rendimiento teórico. Esto se debe a que durante el trabajo en el laboratorio algunas cantidades de las sustancias quedan impregnadas en los materiales donde se manipulan o puede haber algún pequeño error en el pesaje de ellos. Volvamos al ejercicio. Iniciamos colocando la información. Lo primero es la ecuación química de esta reacción. Nitrato de potasio más ácido sulfúrico producen el sulfato ácido de potasio y el ácido nítrico. También es necesario colocar los datos del problema. Nos entregaron 25,25 gramos de nitrato de potasio. Nos dicen que se originaron 11.025 gramos de ácido nítrico y que debemos averiguar el porcentaje de rendimiento. Para los cálculos estequiométricos se necesitan las masas atómicas y su equivalencia en gramos y moles de cada uno de los átomos que intervienen en la ecuación química. Observamos si la ecuación química está balanceada. De lo contrario, hay que hacerlo. En este ejemplo está equilibrada o balanceada. Un potasio en reactivos, un potasio en productos. Un nitrógeno en reactivos, un nitrógeno en productos. 3 y 4, 7 átomos de oxígeno en reactivos. 4 y 3, 7 átomos de oxígeno en productos. 2 átomos de hidrógeno en reactivos. 1 más 1, 2 átomos de hidrógeno en productos. Un átomo de azufre en reactivos, un átomo de azufre en productos. Esto quiere decir que una mol de nitrato de potasio reacciona con una mol de ácido sulfúrico para producir una mol de sulfato ácido de potasio y una mol de ácido nítrico. Luego, para continuar con los cálculos estequiométricos, tenemos que la masa molar del potasio es 39, la del nitrógeno 14 gramos y la de los 3 oxígenos 48, para un total de una masa molar de 101 gramos. En el caso del ácido sulfúrico, 2 gramos correspondientes a los 2 hidrógenos, 32 gramos del azufre y 64 gramos de los 4 átomos de oxígeno, para un total de 98 gramos del peso molecular de este reactivo. Para el sulfato ácido de potasio, 39 gramos del potasio, 1 gramo del hidrógeno, 32 del azufre y 64 de los 4 átomos de oxígeno, para una masa molecular de 136 gramos. Y en el ácido nítrico, 1 gramo del hidrógeno, 14 del nitrógeno y 48 de los 3 átomos de oxígeno, con una masa molecular de 63 gramos. Aquí se cumple la ley de la conservación de masas, que la suma de los gramos de los reactivos, que en total en este caso serían 199 gramos, es igual
a la masa de los productos, 136 más 63, 199 gramos. Para el procedimiento, primero se averigua el rendimiento teórico y resulta de la relación entre los gramos del nitrato de potasio y del ácido nítrico. En este caso, 101 gramos de nitrato de potasio con los 63 gramos de ácido nítrico, planteando la siguiente regla de 3. 101 gramos de nitrato de potasio combinados con 63 gramos de ácido nítrico, 25,25 gramos de nitrato de potasio, ¿cuántos gramos de ácido nítrico originan? Obteniendo como resultado que los 25,25 gramos del nitrato de potasio teóricamente producirán 15,75 gramos de ácido nítrico. En segundo lugar, se averigua el porcentaje de rendimiento real. 15,75 gramos de ácido nítrico equivalen al 100%. 11,025 gramos, que fue lo que realmente se obtuvo, ¿a qué porcentaje equivalen? Obteniendo un resultado del 70%. Esto también se puede averiguar mediante la fórmula del porcentaje de rendimiento. Veamos que si colocamos aquí el rendimiento real es 11,025. Se divide por el rendimiento teórico, que es 15,75 gramos, y multiplicado por el 100%, obteniendo como resultado el 70% de rendimiento de la reacción química. La interpretación de este resultado es la siguiente: que por cada 100 gramos que se espera obtener de ácido nítrico, solamente se obtendrán 70 gramos de este producto. Segundo ejemplo. ¿Cuántos gramos de etanol se producen a partir de la fermentación de 4,5 gramos de glucosa si el porcentaje de rendimiento es del 94%? La información inicial es plantear la ecuación química. La glucosa con una pequeña cantidad de levadura produce el etanol y el dióxido de carbono. Aquí aparecen los datos entregados en el problema para averiguar los gramos de etanol que se producen. Como la ecuación química no está balanceada, porque miremos que aquí hay 6 átomos de carbono y aquí solamente 2, se procede a balancearla. Para ello, si multiplicamos el etanol por 2, nos quedan aquí 2 por 2, 4 átomos de carbono. Y al multiplicar por 2 el dióxido de carbono, quedarán 2 por 2, 4, más 2, 6 átomos de carbono. 12 átomos de hidrógeno en reactivos y en productos 2 por 5, 10, más 2 por 1, 2, 12 átomos de hidrógeno en productos. 6 átomos de oxígeno en reactivos y aquí aparecen 2 por 1, 2, más 2 por 2, 4. En total, 4 y 2, 6 oxígenos. Esta relación estequiométrica dice que una mol de glucosa durante la fermentación produce 2 moles de etanol y 2 moles de dióxido de carbono. También colocamos las masas atómicas y la equivalencia entre moles y gramos. Procedemos a averiguar las relaciones estequiométricas en gramos. 72 gramos corresponden a los 6 carbonos más 12 de los hidrógenos más 96 gramos de los 6 átomos de oxígeno, dando una masa molar de 180 gramos. Para los 2 moles de etanol tenemos 48 gramos de los 4 átomos de carbono, más 10 gramos de estos 10 átomos de hidrógeno, más 32 de estos 2 átomos de oxígeno, más 2 de estos 2 átomos de hidrógeno.
para un total de 92 gramos de los 2 moles de etanol. Y para el dióxido de carbono tenemos 24 para los 2 carbonos más 64 gramos de los 4 átomos de oxígeno, para un total de 88 gramos de los 2 moles de dióxido de carbono. Se comprueba la ley de conservación de masas. 180 gramos en los reactivos iguales a 92 más 88, 180 gramos en los productos. Para el procedimiento, primero se tiene en cuenta el rendimiento teórico de la relación estequiométrica entre la glucosa y el etanol. Se establece la regla de 3 simple para averiguar 4,5 gramos de glucosa cuántos gramos de etanol producirían, obteniendo como resultado 2,3 gramos de etanol. Este es el rendimiento o cantidad teórica. Finalmente se averiguan los gramos del rendimiento real, teniendo en cuenta el porcentaje de dicho rendimiento. Si 2,3 gramos de etanol equivalen al 100%, el 94% ¿a cuántos gramos equivalen? Obteniendo como resultado 2,16 gramos de etanol. Esto también se puede averiguar mediante la fórmula. Al analizar la fórmula, necesitamos averiguar el rendimiento real. Despejando la fórmula, al reemplazar los valores, porcentaje de rendimiento sería el 94, el rendimiento teórico son los 2,3 gramos y la división por el 100%, obteniendo como resultado los 2,16 gramos de etanol. La interpretación de este resultado es que teóricamente cuando reaccionan 4,5 gramos de glucosa se deberían obtener 2,3 gramos de etanol, pero como el rendimiento es solamente del 94%, se obtendrán únicamente 2,16 gramos de etanol. Este enlace corresponde a imágenes utilizadas en este tutorial. Recuerden seguir visitando el canal comoaprendermas.com. Hasta un próximo tutorial.